En el tema anterior hemos considerado algo acerca de personas dedicadas a pleno tiempo a la obra del Señor. Por supuesto, tomando el ejemplo de Pablo como referencia a ese tema, a esa actividad, ejerciendo dones y llevando el Evangelio y trabajando en la Iglesia. Ahora debemos entrar a algo más personal, y es la formación, la preparación de esos líderes que van a ser encomendados por la Iglesia y llamados por el Señor para un ministerio a pleno tiempo, bien sea en la congregación, bien sea en la misión. Leo en carta segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo: Tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, que tú conoces, enséñalo a otros. No está diciendo que Timoteo oyó una sola vez la doctrina delante de mucha gente. Primero, las congregaciones en los tiempos apostólicos no eran grandes. Cuando hablamos de una multitud, estamos hablando de una congregación de 70, 100 personas. Sino que ha oído la misma doctrina en muchos sitios, delante de muchos testigos. La doctrina que Pablo enseñaba no variaba. Y Timoteo estuvo siendo enseñado por Pablo un tiempo largo. Y Timoteo vino a conocer profundamente la doctrina que Pablo enseñaba. Para hablar del tema de formación individual, tenemos que dividirlo y acercarnos a cada una de las partes de ese tema. En primer lugar, quiero hablaros de qué es esto de hacer discípulos. En segundo lugar, quiero mencionar cómo se forman los discípulos y finalmente las consecuencias que esto trae. Primeramente, discipular, hacer discípulos, la base esencial dentro de la Iglesia. La Gran Comisión, la proclamación del Evangelio está orientada fundamentalmente a hacer discípulos. Cristo, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice aquellas palabras tan conocidas: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, como tengo toda la autoridad, por tanto, id a las naciones, por el mundo, y haced discípulos. Primeramente, conviértanse en discípulos. Segundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, discipularlos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y para esta misión de hacer discípulos en todas las naciones y enseñarlos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo actuará en la Iglesia y en los creyentes, primeramente recordándoles el pasado, lo que yo os he enseñado. Segundo, enseñándole las cosas del tiempo presente y haciéndole conocer también las del futuro. Pero especialmente, una vez que un creyente ha recibido a Cristo y es bautizado, hay que discipularlo, enseñarle la doctrina para que sepa qué es lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros hagamos. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las necesidades esenciales de un discípulo? Bueno, la primera necesidad es ser miembro de la iglesia no sé cuál. De la mejor iglesia de la tierra. ¿Cuál es la mejor iglesia de la tierra? La mía. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. No es así. No es así. El discípulo necesita conocer al maestro. ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo es ser seguidor del maestro. Por tanto, conocer al maestro no intelectualmente. No interesa a una persona que pueda definir la deidad y la humanidad de Cristo, la unión hipostática, la concepción virginal. No interesa eso. Interesa que conozca
vivencialmente al maestro. Conocer al maestro significa que, como el buen pastor, el ejemplo del buen pastor, las ovejas distingan la voz de ese maestro frente o de ese pastor frente a otros muchos pastores. Eso es conocer al Señor. La voz del maestro se conoce y se escucha en contacto con la Biblia. Y hay voces de extraños que pueden traer problemas al rebaño, que es desconocida para los verdaderos discípulos de Cristo. Conocerlo personalmente, en intimidad, oír su palabra, amar su palabra. Segunda misión del discipulado, que el discípulo ame al maestro, amándole sobre todas las cosas. No podemos olvidar que la característica esencial de una iglesia no es lo que cree, sino lo que ama. Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Y alguien se echa las manos a la cabeza y dice: este hombre es un peligro, porque está convirtiendo la iglesia en una iglesia subjetiva, amor, amar, amándonos, y deja de ser una iglesia objetiva en el amor a la palabra. Te equivocas mucho. No puedes amar la palabra si no amas al maestro. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, tenemos que llevar al discípulo al amor de Cristo, al amor por comunión, no por imposición. Y enseñarle que cuando uno ama a Cristo, ama también aquello que Cristo ama. Y lo que Cristo ama esencialmente es su rebaño. Los miembros, los hermanos de la congregación deben ser amados porque los ama Cristo. Bueno, es que Cristo es Cristo y yo soy yo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Es así en tu vida? Si es así, amarás a tus hermanos porque Cristo los ama. Tercera cosa, las necesidades del discípulo: primeramente, conocer al maestro. Segundo, amar al maestro. Tercero, obedecer al maestro. Y vuelvo a repetir el texto que acabo de decir de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. La manifestación del nuevo nacimiento es la obediencia. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. En el griego del Nuevo Testamento no está el verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia. El verbo marca tiempos. Obedecí, pasado; obedezco, presente; obedeceré, futuro. Obediencia, el sustantivo, marca un ámbito. Hemos sido liberados de una situación de desobediencia y hemos pasado a una situación de obediencia. La obediencia a Cristo, a su palabra, a sus mandamientos, no es una opción de vida cristiana, es la única manera de vivir la vida cristiana. Y esto, que es la evidencia del nuevo nacimiento, es la referencia que Pablo tenía para saber si una iglesia era iglesia o no. Mira, carta primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Servir, obedecer, incorporarse en la obra, seguir al Maestro y esperar al Maestro. El modo de hacer discípulos es ir a las naciones y enseñarles que guarden todo lo que os he mandado. Es decir, el discipulado no descansa en preceptos morales, en historia de la iglesia, en tradiciones y costumbres. El discípulo se hace discípulo cuando cree y se consolida cuando conoce la palabra. Ahí tienes el ejemplo que veíamos estos días de Antioquía. Antioquía es una iglesia. Bernabé detecta que lo que aquella iglesia necesita, como todas las iglesias, es conocimiento bíblico. ¿Qué hizo Bernabé? Buscó a Pablo, el mejor de los maestros, para
traerlo a la iglesia y enseñaron durante un año a aquella congregación, y aquella congregación era una congregación de discípulos maduros, enseñando la palabra, no algunas cosas de la palabra, sino toda la palabra. Enseñándole a los recién convertidos a tener un programa anual de lectura bíblica, fomentando la necesidad o el privilegio de leer la Biblia, diciéndole a la congregación: el pasaje que toca para leer esta semana es complicado, aquí está el pastor para resolveros las dificultades que tengáis, atendiendo a que los creyentes dejen de ser infantiles para que sean hombres maduros. Para eso necesitan el alimento apropiado. Yo quiero reconocer que sin duda vosotros sois conocedores de la Biblia porque sois una iglesia bíblica. Conozco iglesias que nunca han predicado los libros históricos. Conozco iglesias en donde el Cantar de los Cantares no estuvo en el púlpito nunca. Conozco iglesias donde los profetas menores se desconocen. Conozco iglesias que lo único que enseñan es el Evangelio, porque esto es interesante, las historias de Jesús, sus milagros, sus cositas. Luego Romanos. Sí. Capítulo 1 hasta el capítulo 9, luego paréntesis, y del 12 en adelante. Primera Corintios. Esto sí, esto es el ABC de la iglesia. Y Gálatas. Todas esas cuestiones de ley, gracia y fe y esto. Y Apocalipsis. Apocalipsis. Nadie lo entiende. No hay discípulos si no conocen todo lo que os he mandado. ¿Lo entiendes bien o no? No algo. Todo. Quiero decirte que las iglesias todas, donde yo estoy, y la vuestra también, con toda seguridad, todas las iglesias anhelamos un avivamiento espiritual. ¿No es así? Claro que sí. En donde la congregación esté volcada hacia Dios, donde la palabra de Dios se predique con potencia, donde las almas se salven, donde haya proyección misionera. Todos queremos eso, ¿verdad? ¿Cómo se consigue un avivamiento? Mediante largas vigilias de oración. ¿Es malo eso? No, es muy bueno. Y además es muy bueno. Tiempos de ayuno. ¿Es malo el ayuno? No, tampoco. Está muy bien todo eso está muy bien. El avivamiento en toda la Biblia se produce solo de una manera: cuando la palabra de Dios es aplicada al alma del creyente por el Espíritu Santo. No hay otro tipo de avivamiento. Cuando el Espíritu toma la palabra de Dios y te dice: ¿cómo estás tú frente a esto? Y te hace sentir tu necesidad, y hay lágrimas en tus ojos. Y hay oración en tu alma que dice en silencio: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Solo así, por medio de la palabra. Los líderes tenemos la obligación de afrontar nuestra responsabilidad en el discipulado. En todos los niveles. Una vez, en nuestra iglesia, los jóvenes, los adolescentes, ¿sabéis lo que es un adolescente? ¿Tenéis alguno? Un adolescente es un hombre, una mujer, que tiene un problema gravísimo que dura 3 años. Y que no saben si es un hombre, si es un niño, si es un adulto, no saben nada. Anda así. Pero son un tesoro, ¿o no? Claro. Y el grupo de adolescentes de la juventud de nuestra iglesia le dijo al pastor de jóvenes: queremos saber cuál es el comportamiento correcto con las chicas. ¿Hasta dónde podemos llegar? El
pastor de jóvenes, que está muy, para eso el pastor de jóvenes, metido entre los jóvenes, les dijo, bueno, vamos a tener un curso de una semana, es decir, 4 sábados, un mes, 4 sábados. Y anunció, curso para adolescentes, inscríbanse, y tituló el curso Instinto Básico. Bien, ahí habló de la moral cristiana, llevó matrimonios históricos de la iglesia, históricos, es decir, de muchos años en la iglesia, les puso ejemplos, en fin, todo esto, y cuando llegó el 4º sábado me dijo, oye, ¿por qué no vienes y cierras tú el curso de Instinto Básico? Muy bien. Llegué al salón de juventud, entré por allí, todos los adolescentes ahí eufóricos, las paredes todas adornadas con corazones y dentro de ese corazón otros 2 corazones, y bueno, era algo... Y les dije a los adolescentes, ¿qué tal el curso? ¡Muy bien! Bueno, está bien. Y vosotros queréis que yo conteste algunas preguntas hoy, ¿verdad? ¿Me miraron? Sí. No voy a contestar ninguna, porque sabéis todas las respuestas. Y no me interesa hablarte de lo que tú puedes o no puedes hacer con tu compañera en la iglesia, con la joven que está a tu lado. Porque tú lo sabes. Pero quiero darte una regla que es precisa, absolutamente precisa, para saber qué tienes que hacer y qué no. Porque sé que cuando alguien te dice eso no está bien, le dirás, es que yo no sabía que la Biblia decía que no. Siempre tendrás una disculpa. Escucha 2 cosas. No hagas nada por la que no puedas decir gracias, Señor, por lo que estoy haciendo. Lo que estás haciendo puedes decirle gracias, Señor, porque estoy portándome de esta manera. ¿No puedes? No lo hagas. Segunda regla. A mi edad Cristo lo haría. Y si hay otra negativa, no lo hagas. Los creyentes tienen que ser formados en Biblia. Y la Biblia revela a Cristo. A veces me sorprende una de las enormes colecciones que hay de libros en la actualidad, son libros de liderazgo. Cómo funciona el buen líder, y luego libros de crecimiento. ¿Cómo tengo que hacer crecer la iglesia? La iglesia es como una cuba, un bocoy de vino de madera o de líquido de madera, y si la tabla número 1 está más baja, pues no alcanza la totalidad, el agua o el vino, lo que ponga dentro, no alcanza la totalidad. Luego tengo que complementar esa tabla. ¿Cuál es la tabla más baja para tu iglesia? No perdamos el tiempo, por favor. El crecimiento de la iglesia está en Hechos capítulo 2. Punto final, no hay más. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. No hay otro crecimiento. Luego podemos aplicar técnica, como no, naturalmente. En tiempos de los apóstoles no podías tener una reunión de oración en tu casa por Zoom. Esto está clarísimo. No tenías medios digitales para poder dar materiales de estudio en los hogares, no. Todo eso está bien, adaptemos, aprovechemos, vivamos de acuerdo con la tecnología que Dios ha permitido a la iglesia en el día de hoy. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia tiene solución a los problemas de la iglesia, del individuo, de la familia, y hace discípulos. En segundo lugar, los líderes tienen que preparar líderes. Y la actividad de Pablo es evidente. Pablo está rodeado siempre por colaboradores. Pero lo que Pablo hace es lo que Cristo hizo.
no te olvides que el modelo de vida cristiana es Jesús. Y no te olvides que ese modelo de vida cristiana es de necesidad vital, puestos los ojos en Jesús. Y tú notarás que Cristo, el Señor, dedicó 3 años para preparar discípulos. Primeramente, el Señor dedicó una noche entera a orar al Padre para que de todos los discípulos que Él tenía, seleccionase 12 para que estuvieran con Él. Primera cuestión. Líderes en la iglesia. ¿Tenéis que preparar líderes? Sí. Dedicar tiempo a orar al Señor. Segundo, Pablo, como imitador de Cristo, hizo lo que Jesús hizo. Tuvo siempre en su entorno un grupo de personas a los que colaboran. Distintos caracteres. Hay un Tito. Yo diría, perdóname, era el tanque Sherman. Tito, mira, tenemos un problema en Creta, son gente muy dura, son tal. Déjamelo a mí, no te preocupes, olvídate. Hay un problema en Corinto, Tito, yo escribí una carta fuertísima y no sé qué habrá ocurrido. Tranquilo, Pablo, tranquilo, yo voy allá. Pero tiene otro colaborador suyo que no es tan abierto como Tito, y es Timoteo, un hombre que conoce Biblia, que puede aconsejar, etcétera, etcétera, pero probablemente era de un carácter introvertido, hasta el punto que Pablo le dice, haz la obra de evangelista. Yo sé que tú no quieres hacerla, porque enfrentarte con un ateo que te va a cuestionar cosas y que te va a gritar, tal vez, es muy difícil, Timoteo, pero tienes que hacer esa obra. Es verdad que tienes que ejercer el ministerio de los dones que tienes, pero tienes que hacer la obra evangelista porque se requiere en ese momento. Y cuando Timoteo va a ir a Corinto, Pablo dice a los corintios que esté tranquilo con vosotros, no me enfadéis a Timoteo. ¿Distintos? Pues claro. Pablo trabajó con ellos e hizo de ellos verdaderos valores para la iglesia. Pablo pide al final de su ministerio que Timoteo le traiga a una persona que se llama Juan Marcos. Tú sabes la historia de Juan Marcos, ¿verdad? Pablo y Bernabé lo llevan con ellos en su primer viaje misionero. Juan Marcos seguramente que era de una familia bastante acomodada en Jerusalén. Probablemente el acomodo le permitía a esa familia tener una casa grande y es muy probable que el aposento alto de la última cena estaba en la casa de Juan Marcos. Pero bueno, fuera como fuera, era una familia acomodada. Y ahí va con Bernabé y con Pablo, con todas las angustias de un viaje, las incomodidades, y de pronto un día Pablo dice, vamos a entrar al interior de Galacia. ¿Al interior de Galacia? Pero si todo el mundo se asusta porque ahí hay de todos los tipos de pueblos y además problemáticos. Perdóneme usted, Pablo, yo no. Yo me vuelvo a mi casita de Jerusalén. Tengo ganas de acostarme en una buena cama. Comer una buena comida. Dios los bendiga. Cuando van a hacer el segundo viaje y Bernabé le dice, llevemos a Juan Marcos, Pablo dijo literalmente, no llevo a desertores. Pero Pablo, querido Pablo, no es un desertor. Él no fue llamado a la obra misionera. Tú y Bernabé lo invitasteis. Es un compañero de viaje. Pero Pablo enseñó a Bernabé un concepto válido, útil, imprescindible para el servicio al Señor. La obra de Dios es importante y merece toda la atención. Primera lección. Que el líder que se forma tiene que recibir. De la misma manera que Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, hay un compromiso con la obra de Dios. Importante.
Pero Dios prepara a ese hombre en la gracia, en el afecto, en el amor entrañable. Y Bernabé extiende una mano de gracia y lo lleva consigo. El líder tiene que ser enseñado en segundas oportunidades. Es muy fácil que cuando un líder se encuentra con un problema con alguien y ese problema debe ser resuelto con una disciplina, terminó para siempre esa persona, no hay nada más. Lo primero que tiene que hacer un líder bíblico es levantar, restaurar, buscar al caído, como Cristo hizo con la oveja extraviada. No hay amor en el liderazgo si no buscas esencialmente las ovejas perdidas, si no las llevas con lágrimas y oraciones delante de Dios. Tenemos que enseñar la segunda oportunidad, la gracia. Pero después de ese tiempo con Bernabé, ¿a dónde recayó Juan Marcos? Al lado de Pedro. ¿Y qué le enseñó Pedro a Bernabé? O digo, a Juan Marcos. Bueno, déjame volar la imaginación. Juan Marcos y Pedro caminando. Y el mar ahí delante. Y Pedro recibe una indicación: qué mar más bello, qué tranquilo. Y Pedro le dice: Juan Marcos, yo lo he visto tan revuelto que la barca se hundía. Y he visto al Señor levantarse y decir al viento: calla, y al mar enmudece. Es el Dios de poder. Yo he visto un día a este Señor sanar a los enfermos. Y andan. Y pasan por algún lugar donde alguien habla de una mujer de mala vida. Y tal vez Juan Marcos dice que qué barbaridad, qué forma de comportarse. Y Pedro le pone una mano encima del hombro. Y dice: yo he visto a una mujer acusada de adulterio delante de Jesús. Y Cristo le dijo: no te condeno. Vete, no peques más. Y tal vez un día atravesaba un pueblecito. El paso por entre las casas asustó a las gallinas que estaban en un gallinero, y un gallo cantó y Pedro quedó parado. Juan Marcos levantó sus ojos y vio que 2 lágrimas corrían por sus mejillas. Y le dijo: ¿qué pasa, Pedro? Y Pedro le dijo: Juan Marcos, yo negué al Señor. Pero el Señor me restauró. Al final, ese líder fue entrenado en respeto a la obra, segundo, en amor hacia los demás, tercero, en conocer a Jesús. Juan Marcos no escribió una epístola, escribió un evangelio. Necesitamos formar líderes en estos conceptos esenciales. Necesitamos darle tiempo a esa formación. No es cuestión de venir el domingo y decirle 4 cosas y el sábado se acabó. Tienes que dedicar tiempo si quieres que los líderes sean formados convenientemente. Dedícale tiempo, tenlos contigo, que puedan ver lo que tú estás haciendo. Resuélveles problemas que solamente la experiencia en el liderazgo dan. Y enséñales la misma doctrina siempre. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Tienes que dedicar tiempo a orar por ellos. ¿Lo haces? Tienes que establecer valores, enseñándoles a depender de la gracia, enseñándoles una valoración correcta de las cosas, enseñándoles la vinculación con la iglesia local.
No es que sea líder en la iglesia y de pronto lo llame la organización X y se vaya con ella y diga, a mí no me importa la iglesia local porque tiene poca dimensión. No hay nada reconocido más que la iglesia local en el Nuevo Testamento. Tienes que enseñar al líder a mantener comunión con los hermanos y con las iglesias. Tienes que enseñar al líder a que tenga la capacidad de una convivencia normal en una iglesia donde hay siempre distintas posiciones y distintos caracteres. Tienes que enseñarle el respeto a los mayores. A los mayores trátalos como a padres. A las jóvenes como hermanas. Tienes que enseñar al líder a que se ocupe en el servicio de sostenimiento de la gente en la iglesia, de las viudas, de los necesitados. Tienes que enseñar al líder a no recibir desordenados en la congregación. Tienes que entender que Dios está presente en su pueblo y que la santidad de Dios exige la santidad del pueblo. Tienes que enseñar al líder a ser imparcial. Una de las tragedias más grandes es la imparcialidad. Cuando el líder trata de una forma a unos y de una forma diferente a otros. Cuando el líder se radicaliza frente al problema de una familia y cambia de opinión si ese problema se da en la suya. Tienes que enseñar al líder a dedicar tiempo a la preparación personal. El apóstol Pablo dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de qué, de la lectura. Bueno, yo sé que posiblemente esté refiriéndose a que se lea la Biblia en público en la iglesia. Era una de las costumbres de los tiempos apostólicos, leer la Biblia. Las cartas apostólicas empezaban a circular, eran menos, pero incluso Pablo dice, la carta que os escribo vosotros que se lee en la iglesia de la Odisea y la de la Odisea que se lea en la vuestra. Es decir, había que leer las cartas en el culto, pero la Biblia en el Antiguo Testamento. Hay una tradición en las iglesias llamadas estatales, católicas, luteranas, anglicanas, de una lectura bíblica cada domingo del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque hay que ocuparse de la lectura. Pero si esto es para la iglesia, más importante será el líder. Que el líder aprenda a dedicar tiempo a la Biblia. Es una asignatura pendiente que yo tengo. Y alguien me puede preguntar, ¿pero cuánto tiempo dedicas tú a la Biblia cada día? Y si se lo preguntáis a mi equipo de trabajo en la iglesia más próximo, o a mi secretaria, o a mi esposa, te dirán que, haciendo una media, más o menos unas 6 horas diarias. ¿Y dices que estás en defecto? Sí. Porque yo dedico 6 horas a la Biblia porque tengo que predicar el domingo, enseñar el jueves, escribir un libro, un artículo para una revista, dar un curso de teología en un instituto, preparar alguna conferencia de las que me piden. Mi necesidad es abrir la Biblia en silencio delante de Dios y decir a Dios, habla, yo escucho. No puedo ser ejemplo para un líder en esta área, porque no lo estoy cumpliendo en mi vida. Tengo que enseñar al líder a sufrir. A lo largo de 40 años de pastorado, podría contaros así de experiencias sobre lo que es sufrir por Cristo. Bueno, voy a bajar el nivel. Sufrir por mantener la Biblia. Sí o sí. Podría deciros. Y a veces he llegado a situaciones en donde dije para mí mismo, no merece la pena. Pero esto es el enemigo que me está diciéndole, ¿pero qué estás haciendo, hombre? Dedícate a otra cosa, hombre. La obra exige compromiso de vida, fidelidad y capacidad de sufrimiento. Y tienes a Pablo que la tiene.
He sido golpeado con varas, preso, náufrago, estuve en la cárcel, he sido... Bueno, Pablo, por eso Timoteo escribe y dice el que quiera, Pablo escribe a Timoteo y le dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Lo entiendes? No busques el sufrimiento, pero está dispuesto a sufrir por Cristo. Tengo que enseñarle al líder a ser humilde. Qué difícil es esto. Jesús me invita a seguirle. Ven en pos de mí y aprende de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes, necesita siervos. Y tengo que formar a los líderes para que cuando comiencen a alcanzar una altura, un cierto nivel a ojos de los hombres, que los destaque del resto, que digan como Pablo honestamente, más no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tengo que enseñar a los líderes a dedicar tiempo a la oración. Hoy en día, en muchos lugares, se habla mucho y se ora poco. Reunión de un consejo pastoral. Sobre la mesa el secretario con una carpeta, así. Bueno, como tú quieras, así o así, me da lo mismo. Problema número 1. Entonces, el que preside la reunión, el pastor, dice, madre mía, cantidad de cosas, Señor. Comencemos, por favor, no perdamos tiempo, que alguien nos encomiende en oración. Y un miembro del consejo comienza a orar. Y el pastor mira el reloj y dice, ¿cómo se extiende este? Y ya oró. Bueno, vamos a los problemas. Problema número 1, diálogo. Número 2, y cuando son las 11 de la noche, alguien mira su reloj y dice, bueno, señores, que yo mañana a las 4:30 de la mañana, 5 tengo que levantarme, ya es mucha hora. Y el pastor dice, bueno, pues tiene usted razón, vengan, que alguien nos despida en oración. Hemos dedicado 4 horas o 5 horas a hablar de problemas, pero ni un minuto a hablar con el Señor del problema de su obra. Nunca te atrevas a tocar un problema en la obra sin dialogar con el Señor de la obra antes. Formando líderes conforme a la Biblia. La iglesia necesita líderes preparados. Dedícale tiempo. Fórmalos, oriéntalos a Dios. Y el Señor hará de ellos una bendición para su gloria y para la edificación de su iglesia. Que Él os bendiga.